Es 6 de agosto, estamos cumpliendo un hito del llamado ciclo bicentenario en América Latina. Hoy se están cumpliendo 200 años de la batalla de Junín. De esto vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. Se trata de Javier Escala, historiador e investigador del Centro Nacional de Historia y del Centro de Estudios Simón Bolívar. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por atender nuestra invitación. Muy buenos días. Muchas gracias a ti, Vale, por la invitación. Javier, quisiera comenzar porque nos hicieras un resumen del escenario en el cual se dio la batalla de Junín, que fue una de las, o la última gran derrota del Imperio Español en América. Bueno, la última gran derrota militar del Imperio Español en América sería la batalla de Ayacucho, ¿no? 9 de diciembre de 1824. Sin embargo, la batalla de Junín es el preámbulo a Ayacucho, ¿no? La batalla de Junín se desarrolla en la Pampa central del Perú, en un terreno de aproximadamente 4.100 metros sobre el nivel del mar, de cordillera. Un terreno bastante difícil, es una batalla netamente de caballería. Ahí solamente participa tanto la caballería de Simón Bolívar como la caballería realista del teniente general José de Canterac. Es una batalla además donde la caballería republicana no consigue desplegarse completamente porque tiene que cruzar un sendero muy estrecho donde los caballos no podían moverse con facilidad. Un terreno donde además había un pantano que era un apéndice de la laguna de Reyes, que era una laguna de más o menos 50 leguas de circunferencia que rodeaba la Pampa, ¿no? Entonces fue una batalla realmente difícil y además fue una batalla donde no hubo ningún armamento de fuego, todo fue con armas blancas, entiéndase, lanza, sable y espada. Y bueno, la batalla se da, o la victoria le permite a Simón Bolívar tener el control sobre la zona central del Perú, las provincias de Tarma, Jauja y todos esos recursos que están en esa zona, ¿no? Y por supuesto a los realistas los termina acorralando al sur, en el Cusco, ¿no? Quedan totalmente acorralados y debilitados aún más, porque recordemos que los realistas estaban en una pugna interna. El virrey La Serna estaba combatiendo a Olañeta en el Alto Perú. Olañeta se había rebelado contra el virrey y bueno, también tenían una guerra civil interna dentro de el Alto Perú, ¿no? Circunstancia que aprovechó Simón Bolívar para atacar aisladamente a la división del norte, que era precisamente la división que tenía José de Canterac en la zona central del Perú, y por supuesto también, como lo hará posteriormente, afianzar el bloqueo, el asedio sobre el Callao y sobre la capital peruana, que había caído en manos realistas desde febrero de 1824. Ahora, Javier, ¿cuál es la importancia política en ese momento de la batalla de Junín? Bueno, la importancia política de esta batalla, como te lo refería anteriormente, bueno, le entrega a Simón Bolívar el control de la zona central del Perú, pero también le permite sitiar, afianzar, bloquear con mayor fuerza la capital peruana y el Callao, que estaban en manos realistas, la capital peruana donde residía el centro del poder, ¿no? Finalmente Simón Bolívar logrará posesionarse de Lima el 5 de diciembre de 1824, ¿no? Y el Callao, por supuesto, quedará totalmente aislado, si bien resistirá, no reconocerá la capitulación de Ayacucho. El brigadier Rodil, que era el que estaba dentro de la fortaleza del Real Felipe, y resistirá un año más hasta que finalmente en enero de 1826 termine rindiéndose. ¿Qué significa entonces todo esto? Bueno, que Bolívar ha podido con este triunfo revertir la guerra a su favor. Recordemos que anterior a esta batalla, Bolívar se encontraba reclutando, aislado en el norte del Perú, ¿no? En Trujillo. Se encontraba ya, bueno, prácticamente contra las cuerdas, porque los realistas se habían hecho con el Callao, con Lima, tenían la zona central, tenían el Cusco, tenían el Alto Perú. Con esta batalla
Bolívar logra revertir esa situación, logra ahora posesionarse de mayores, digámoslo así, territorios, y los realistas quedan totalmente arrinconados solamente en el Alto Perú, cuya lealtad no es del todo, digámoslo así, fiel, porque Olañeta no reconoce al virrey, si bien se mantiene, el bando realista está en pugnas con el virrey, y el Cusco. De resto, todo el resto del Perú está básicamente en control de las fuerzas de Simón Bolívar. Ahora, ¿en este qué sentido? ¿Afianza la autoridad de Bolívar la batalla? Y me refiero que ya entonces había conflictos internos en lo que después fue muy brevemente la Gran Colombia, ¿no? Sí, bueno, afianza la autoridad de Simón Bolívar, sobre todo en el Perú. Recordemos que Bolívar había llegado al Perú en septiembre de 1823, había encontrado un Perú realmente fragmentado, difícil, con dos gobiernos, el gobierno de Torre Tagle, por un lado, y el gobierno de Ribagüero, por el otro. Bueno, Ribagüero finalmente fue descubierto. Entonces eso es histórico, lo de los gobiernos fragmentados en Perú. Los gobiernos fragmentados y paralelos, y Bolívar tuvo que hacerle frente a eso. Ribagüero finalmente termina exiliado porque se descubre que está pactando con el virrey, digámoslo así, en secreto. Luego los realistas toman el Callao, toman la capital, Torre Tagle se pasa al bando realista, el Congreso también. Entonces Simón Bolívar queda en una situación realmente difícil, se enferma también en Patiquilca, estuvo a punto hasta de fallecer. Entonces Simón Bolívar está en una situación difícil, sobre todo los meses que van desde enero hasta mayo de 1824, una situación realmente difícil en el norte del Perú, reclutando, levantando una fuerza militar que logró reunir aproximadamente 10.000 soldados, pidiéndole refuerzos a Santander, pero encuentra en esta, digámoslo así, circunstancia que se da, en la pugna que se da con el virrey y Olañeta, la oportunidad de avanzar sobre el centro del Perú y sorprender a Canterac, ¿no? Cuestión que hace y logra derrotarlo en esta, digámoslo así, combate. Bueno, quiero agradecerte, Javier, que nos hayas dado este breve repaso por capítulo histórico de nuestra América, que además creo que resalta la figura de Bolívar, no solamente como estadista, sino como estratega militar, ¿no? Sí, como estratega militar, bueno, porque consigue una victoria además sobre la caballería realista, que hasta esa fecha era tomada como una caballería prácticamente indoblegable, ¿no? Derrota completamente la caballería de Canterac, que tiene en esa batalla 464 bajas, ¿no? Una cantidad significativa, y luego con la marcha apresurada que haría para reunirse con el virrey en el Cusco, perdería aún más tropas y aún más recursos. Todos esos recursos, por supuesto, que fue dejando en el camino, fusiles, cañones, etcétera, fueron después aprovechados por las fuerzas de Simón Bolívar. Fue un golpe realmente fuerte para la moral de los realistas. Javier, muchas gracias y siempre bienvenido. Ok, hasta luego. Agradecido. Era Javier Escala, historiador, investigador del Centro Nacional de Historia del Centro de Estudios Simón Bolívar.